¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos todos a un nuevo video para el canal de lo que es el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y el día de hoy vamos con los partidos del grupo F. Empezando por el partido de ahora, donde la selección de Holanda le acaba de ganar por un 5-1 a la selección de Suecia. Vamos rápidamente con las formaciones, y es que Holanda formó con Bart Verdrugen en el arco, Denzel Dumfries como lateral derecho, Jan-Paul Van Heck y Virgil van Dijk como la pareja de centrales, Mickey van de Ven como lateral por izquierda, Ryan Gravenberch, Tini Reinders y Frankie de Jong como el trío de mediocampistas, Cody Gakpo como extremo por izquierda, que el día de hoy marcó un doblete, Brian Brobby como el delantero centro y Daniel Malen como el extremo por derecho. Mientras que para la selección sueca, que salió con una formación un tanto peculiar, formó con Christopher Nordtvedt en el arco, trío de tres centrales, Victor Nilsson Lindelof del Manchester United, Isaac Hein y Gustav Lagerbielke. El pivote de Suecia fue Jesper Karlström. Los carrileros fueron Gabriel Gudmundsson por izquierda, Alexander Bernhardsson por derecha, Yassin Ayari y Benjamin Nygren como la pareja de mediocampistas, y la pareja de delanteros centros fue el señor Alexander Isaac de Liverpool y Víctor Gyökeres de Las. El día de hoy tuvimos una selección holandesa que salió con un planteamiento bastante bien construido. No les voy a decir que fue un planteamiento bastante dominador, no fue un planteamiento bastante agresivo. Creo que lo del día de hoy fue una buena construcción de juego, y sobre todo creo que el día de hoy la mayoría de los delanteros de la selección holandesa se encontraban bastante finos en realidad. Y es que empezamos el partido desde el minuto 5, donde Brian Brobby, con una asistencia de Cody Gakpo, un Cody Gakpo que se acerca por la izquierda, mete un pase de gol, un Cody Gakpo que se acerca por la izquierda, manda un pase raso al gol, que Brian Brobby lo cambia por el 1-0 en el marcador, y abría tempraneramente ese partido. A decir verdad, yo creo que esto fue una desconcentración de Suecia, pero una Suecia que antes y después del gol, al menos hasta el segundo tanto, no está jugando tan mal realmente. Una Suecia que de hecho compartía mucho la posesión con Holanda, pero que tal vez se le complicaba más llegar a penetrar lo que era el área de la selección neerlandesa. Vimos una Holanda que siguió proponiendo, una Suecia que construía contraataques bastante decentes, pero que se le complicaba mucho al llegar al último tercio del campo, y que por un contraataque de la selección holandesa, por donde Denzel Dumfries se acerca por la banda derecha y le vuelve a dar otro pase gol al señor Brian Brobby, nuevamente el delantero firma su doblete y lo cambia por gol, subiendo el 2-0 en el marcador. Nos vamos al cooling break con una Holanda que iba 2-0 en el marcador, y con una Suecia que, reitero, se le complicaba sobre todo el último tercio de la cancha, se le complicaba también acceder un poco por lo que era la zona central para el área, y teniendo en cuenta que Suecia realmente no tiene tampoco jugadores realmente peligrosos por las bandas que puedan generar centros para sus dos rematadores, que son Víctor Gyökeres y Alexander Isaac. En este caso, en esta selección en concreto, yo creo que el juego de centros podría ser más efectivo, pero para ese juego de centros debes tener jugadores desequilibrantes por las bandas que a Suecia les empalman, y que se le estaba complicando mucho generarle peligro a la selección holandesa. Y en los minutos finales, después del cooling break, vimos una selección holandesa que bajó una marcha, que quería llegar un poco más tranquila al entretiempo, y una selección sueca que, a pesar de eso, seguía complicándosele muchísimo ingresar al último tercio del área neerlandesa. Una selección sueca que ya tuvo un par de ocasiones bien construidas. Lo que pudimos ver hoy fue una buena química entre el señor Víctor Gyökeres y Alexander Isaac, una buena química que de hecho después del cooling break generó varias ocasiones de peligro. Tuvieron un tiro al arco en la primera parte del primer tiempo antes del cooling break, tuvieron otros 3 tiros al arco a lo largo de lo que fue la segunda mitad del primer tiempo, 3 tiros al arco que no fueron realmente peligrosos, no fueron realmente complicados para el arquero neerlandés. Sí que es verdad que el tiro de Víctor Gyökeres que se da ya casi al finalizar el primer tiempo fue tal vez la ocasión más clara del partido, un tiro bastante colocado que iba al ángulo de la derecha, y el arquero neerlandés hace una tajada bastante buena, pero también es verdad que ese tiro le faltó mucha potencia. Lo cierto es que el partido se va al entretiempo con un 2-0 y una Suecia que nos dejaba dudas de si sería capaz de darle vueltas al marcador, porque Suecia nos mostró que tiene con qué atacar. Venía de golear 5-1 a Túnez y nos ha demostrado un gran crecimiento en los últimos años. Pero ni bien al empezar el segundo tiempo, después de que entrara Crescencio Somerville por el señor Daniel Malen, tan solo un minuto después, en el minuto 47, el señor Cody Gakpo firma su primer gol con la segunda asistencia del señor Denzel Dumfries. Una situación en la que Denzel Dumfries desborda por la banda, se acerca enganchando hacia adentro en el último tercio de la cancha y le pega un pase raso al señor Cody Gakpo, que remate bajo el arco y firma lo que es el 3-1. Y para este momento del partido ya nos estamos preguntando realmente si es que Suecia siquiera
conseguiría marcar su gol, dado a que Suecia, con un intento más hasta aquel momento de tirar al arco, no lograba encontrarse aún con el gol, algo que estaba complicando muchísimo el partido para la selección sueca, una situación que comenzaba a mostrar desesperación en el equipo europeo. Y que tan solo 7 minutos después, la selección holandesa, si ya se veía un partido muy difícil para Suecia, termina de finiquitar el partido en una jugada en donde Crescencio Somerville agarra en el sector derecho de la cancha, recorta hacia adentro, le pega un pase al señor Cody Gakpo, que define con un golazo al borde de fuera del área y que sube el marcador al 4-0, firmando también su doble. Después comenzaron a llegar el resto de los cambios de la selección holandesa. Vimos una Suecia que hasta estos puntos del partido, reitero, también tenía el balón, compartía la posesión con Holanda, tenía sus ocasiones de gol, lograba penetrar incluso un poco más a la selección holandesa de fútbol, pero sufría más al contraataque, sacrificaron ataque por defensa y no le salió bien. Y vimos un Víctor Gyökeres, un Alexander Isak, Gabriel Gudmundsson, que eran los principales jugadores que ingresaban al área de la selección neerlandesa. Falta de concentración o falta de cabeza fría en el último tercio de la cancha. Pero como les dije, la selección sueca venía anunciando su gol, ya había tenido varias jugadas prometedoras y en el minuto 59 Alexander Isak recibe en el centro del campo, Anthony Elanga, que había ingresado de cambio, escapa por velocidad por la banda izquierda y marca otro golazo para este partido desde fuera del área también, que descuenta el 4-1 en el marcador. Y bueno, en estos momentos yo creo que la selección sueca estaría más preocupada en reducir el gol diferencia más que intentar cambiar el partido, más que intentar remontar. Pero poco sirvió el gol de Elanga porque en el minuto 89, ya prácticamente finalizando el partido, Memphis Depay, que había entrado de cambio como delantero centro, tras una recuperación en el tercer cuarto de cancha, le pasa al balón al señor Crescencio Somerville, que también se escapaba en velocidad, y tras gambetear a dos de los mediocampistas de la selección sueca, pega otro bombazo desde fuera del área al ángulo izquierdo del arco, que termina descontando el 5-1. Después de esto, la selección sueca, si bien tuvo un par de intentos de jugadas de balón parado y un par de contraataques bastante prometedores, realizando 2 tiros al arco en el último tramo del partido, no pudo concretar ni un solo gol más, no pudo descontar en el marcador y termina dándose un marcador muy abultado para un partido en el que me parece que, a ver, Suecia lo hizo mal, Suecia lo hizo muy mal, por algo se comieron 5 goles, pero me parece que no lo hizo tan mal como para decir que merecían comerse 5 goles. O bueno, tal vez sí, porque hay que tener en cuenta que Suecia defensivamente no es tan buena, no tiene verdaderas estrellas en esas posiciones, pero ofensivamente estaba haciendo las cosas bastante decentes. El día de hoy también fue un partido un poco injusto con Suecia, dado a que a mi parecer pudieron haber rascado 1, 2 o hasta 3 goles más. Pudimos haber visto un 5-3 tranquilamente por cómo jugó Suecia, pero al final y al cabo el gol tampoco se le dio. Yo creo que esto pasa o está pasando mucho con las selecciones pequeñas en este mundial, de ver cómo hacen las cosas bien, como es el caso de Turquía, pero al momento de marcar el gol comienzan a comportarse erráticos, comienzan a comportarse descolocados y se les complica hacer la diferencia. Pero bueno, el caso es que Holanda le ganó por un 5-1 a Suecia y Holanda se encuentra temporalmente primera de su grupo. Mientras que por el otro lado de este grupo, la selección de Japón en el último partido del día le ganó por un 4-0 a la selección de Cuba. Es un partido en el cual la selección japonesa nos demostró nuevamente el gran fútbol que tienen, con los grandes talentos que tienen. Un partido en que la selección japonesa fue muy superior, tuvo el balón prácticamente los 90 minutos. Una Túnez que también entró mucho con las justas a la Copa del Mundo, y una Japón que, reitero, dominó todo el partido con las grandes estrellas que posee y que con esto queda empatada como segunda de grupo con los mismos puntos y mismos goles que Holanda, y que abre completamente la puerta incluso para pasar como primera de grupo, definiéndose claro en sus últimos partidos, pero una Japón que tiene para demostrar algo. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en el próximo video. Un abrazo.